Voy a minimizar esto y listo, ya estamos listos para trabajar con Fluent API. Entonces, para ello vamos a crear una carpeta. Clic derecho a nuestro proyecto y vamos a agregar nueva carpeta y vamos a poner el nombre que usualmente se pone, que es context, y dentro de esta carpeta vamos a crear una clase el cual nos va a permitir configurar todo respecto a nuestra base de datos. Así que aquí vamos a poner app.dbContext. También es un nombre que ya por defecto se suele poner. Vamos a esperar y listo. Entonces vamos a hacer el llamado a los paquetes que hemos instalado, que es microsoft.entityframework.core punto y coma, y vamos a hacer un llamado a esta carpeta que tenemos acá, ya que ahí están las entidades. Y voy a poner acá el nombre del proyecto, que es mystore. Y vamos a ubicarnos en la carpeta de entities. Y listo, entonces con estos dos vamos a trabajar. Ahora, a esta clase vamos a poner dos puntos y vamos a heredar dbContext. Este dbContext le pertenece a este paquete. Entonces estamos diciendo que app.dbContext, esta clase, va a ser una extensión más de dbContext. Pero para completar toda esa configuración vamos a crear un constructor. Ponemos solo las iniciales str, tabulación y listo. El constructor es el primer método que se ejecuta cuando se utiliza una clase, así que aquí vamos a poner dbContext options para poder, bueno, ahí pongo una Z ahí. Bueno, volviendo, acá vamos a escribir dbContext, en la cual solamente estamos añadiendo más opciones como nuestra misma clase que estamos. Esto ya es una configuración por defecto que siempre hacemos cuando trabajamos con Entity Framework. Y vamos a poner acá base y le vamos a pasar estas mismas opciones. Ya que la palabra base, estamos haciendo que nuestras opciones que hemos configurado sean enviadas también a dbContext. Y listo. Y bueno, esto lo podemos dejar, lo voy a dejar así nada más. Aquí abajo vamos a empezar a configurar nuestras tablas. Así que vamos a poner el public dbset. Y bueno, acá ya me está ayudando, así que igual de todas maneras voy a escribir dbset. Vamos a empezar con la entidad categoría, el cual deseamos que se cree con el mismo nombre una tabla en la base de datos. Así que esto vamos a repetir. Y acá vamos a cambiar con product. Y bueno, también quiero que sea el mismo nombre. Si acá ustedes ponen un nombre como este, de igual manera se va a crear en su base de datos, así que tengan cuidado ahí. Voy a poner ahora a user. Tenemos la entidad de order y me falta uno para order item. Copiar esto y listo. Bien, hasta ahora solo hemos agregado las entidades que se van a comportar como tablas. Y lo siguiente que vamos a hacer es empezar a modelar toda la estructura de cómo se van a comportar cada uno de ellos. Y sobre las llaves primarias, llaves foráneas, o incluso algunos pueden tener datos que por defecto lo podemos cargar. Como les dije, si actualmente ya iniciamos acá lo que es la migración para que se envíe toda esta estructura y se cree una base de datos en SQL Server, lo podemos hacer.
ya que hemos seguido la nomenclatura o las convenciones por defecto de Entity Framework para que a través de los mismos nombres que tiene, se comporten tal y como nosotros lo deseamos. Pero nosotros también podemos configurarlo de forma manual. Así que vamos a trabajar eso. Para ello vamos a sobreescribir un método. Bueno, acá lo escribí mal, es protected override void, es en minúscula. Y vamos a llamar al método de onModelCreating. Y listo. Esto lo dejamos tal y como está. Y vamos a empezar con nuestra entidad. Bueno, acá necesito escribir todo esto. Molder builder. La entidad de categoría. Y dentro de los paréntesis vamos a decir que a esta entidad vamos a agregar configuraciones. En realidad esta E puede ser cualquier nombre. Yo lo voy a trabajar simplemente con la letra E. Y acá vamos a poner las características. Por ejemplo, va a tener una llave primaria. Y la llave primaria va a ser category ID. Para estar más seguros, incluso pueden copiar el nombre y lo podemos pegar acá y listo. Vamos a decir también que va a tener una propiedad. Esta misma columna, se va a convertir como columna ya cuando se cree nuestra base de datos. Así que vamos a decir que se pueda generar cuando se agregue. O sea, esto va a ser un identity. Para los que no saben, es simplemente que la base de datos va a asignar automáticamente un valor a esta columna. Va a ser 1, 2, 3, 4. Ese valor no lo vamos a poner, sino que SQL Server se encargue de eso. Así que también podemos personalizar que inmediatamente cuando creamos la base de datos puedan existir ya registros. Así que vamos a cargar acá. Yo voy a agregar 2 categorías. Y bueno, como vamos a crear acá sí es importante poner o asignarle un ID. Porque las configuraciones, todo esto recién se están creando, así que ojo ahí. Y necesito uno que va a ser para tecnología. Una coma y otro que va a ser para accesorios de habitación. Y listo, entonces cuando cargamos nuestra base de datos, esta tabla ya va a tener estos 2 registros. Y bueno, entonces como pudieron ver, estamos personalizando. Así que vamos a copiar todo esto. Y vamos a hacer lo mismo para producto. Vamos a ir acá a entidad producto y voy a copiar el nombre de esta propiedad. Solo para que evitemos estar confundiéndonos en alguna parte. Voy a repetir lo que es la propiedad. Y vamos a poner acá price. Porque necesitamos establecer un tipo especial en el precio. Que se va a compartir como decimal. Longitud de 10 y 2 decimales. Punto y coma y listo, esto ya está. En la parte de los datos no va a tener. Lo que sí vamos a empezar ya a relacionar lo que son esto de aquí. Que un producto tiene una categoría. Como pueden ver, hay una relación. Y que una categoría le puede pertenecer a muchos productos. Entonces sería de 1 a muchos. Así que vamos a poner acá que este producto va a contar con una categoría.
Y ahora vamos a decir que esta categoría tenga muchos productos, así que podemos poner también el alias de p. Y bueno, acá no me está reconociendo categoría y p products. Vamos a ir acá en categoría. Y en products. A ver, acá creo que me faltó algo. Déjenme revisar. Esta categoría va a tener, sí, acá necesitamos agregar, volvemos acá a categoría y vamos a crear lo que es una colección llamando a productos. El nombre de la propiedad va a ser products y ahora sí, vamos a decir que la categoría va a tener muchos productos. Y bueno, eso nos faltaba. Quizás nos falten también para otros, así que simplemente lo vamos a añadir. Y vamos a decir que la llave primaria se va a encontrar, o bueno, la llave foránea es categoría ID, que se encuentra en nuestra entidad que estamos trabajando, que es producto. Y bien, entonces esto ya sería todo, pero voy a agregar algo más que diga onDelete. Y vamos a decir que sea restrictivo. Esto porque, digamos, yo registré acá categoría 1. Tengo un producto, 2, 3 productos que han usado la categoría 1, estos 3 productos. Entonces, si yo elimino la categoría 1, todos los productos que han sido relacionados con con esa categoría se van a eliminar. Yo no quiero que los productos que estén relacionados con esa categoría se eliminen, entonces por eso estoy diciendo que sea restrictivo, que no permita esa funcionalidad o lógica que ya tiene. Vamos a continuar. Voy a copiar todo esto. Vamos a trabajar con user y vamos a ir acá. Copiar user ID. Llave primaria. Esto también. Y bueno, nada más. Vamos a continuar con el siguiente, que es para order. Vamos a ir acá en order y vamos a poner acá order ID. Muy bien, entonces creo que también necesito en order monto total. Y vamos a trabajar también con las relaciones, pero este de aquí vamos a decir que un usuario puede estar dentro de una orden. A ver, perdonen, a ver, un usuario puede estar dentro de una orden, si eso es correcto. Así que vamos a poner acá usuario, orden, tiene un usuario, pero este usuario puede tener muchas órdenes y que la llave primaria, o bueno, llave foránea sea user ID y también la regla. Y bueno, simplemente está así. Voy a copiar esto ya que nos falta para order item. Y vamos a regresar acá. Esta es su llave primaria. Aquí. Y también creo que tiene price que bueno se repite aquí. Ya. Estos son para los decimales. Ahora, un orden detalle puede tener solamente una orden, pero esta orden
puede tener muchos, así que va a tener muchos orden items. No, solo estoy guiándome de aquí. Dentro de un orden item puede estar relacionado a una orden. Simplemente eso. Pero una orden puede tener muchos orden item. Muy bien, entonces la llave prima, bueno, siempre me confundo, llave foránea. Este es order ID. También restringimos y bueno, esto vamos a hacer una copia y voy a pegar esto acá. Donde también necesito la relación de producto porque por cada orden item yo tengo un producto. Y un producto solo puede estar en un orden item. Bueno, puede estar en muchos, pero eso va a ser ya depende de la orden. Entonces, si es una orden 1, orden item 1, 2, 3. Acá puede estar un producto X, producto Y, producto Z. Ahora, número de orden 2, tiene también sus dos ítems. Y listo, el producto XY puede repetirse, pero tiene diferentes números de orden, así que es 1 a 1. Así que voy a poner acá que va a tener un producto. Pero este producto puede estar en muchos ítems. En realidad sí, pero no necesito, o no quiero llegar a ese nivel, así que vamos a quedarnos simplemente sin el... No vamos a personalizar nada en muchos. Vamos a decir que la llave foránea sea en product, bueno, hasta que al fin ya lo digo bien, product ID. Y vamos a restringir esto, control K de esto para arreglar, bueno, no se arregló, quería que esto se ponga más aquí. Ya. Y listo, entonces si es que más adelante tenemos algún error, ya lo vamos a resolver. Ahora lo siguiente que tenemos que hacer es configurar nuestra base de datos, al menos una cadena de conexión de donde van a alojarse todas estas configuraciones que tenemos. Así que para ello vamos a ir a este archivo que es subsettings.json. Vamos a poner acá una coma y vamos a utilizar conexión strings, 2 puntos, y bueno, automáticamente se agrega la llave. Y vamos a crear acá SQL en mayúscula string. 2 puntos y acá adentro vamos a poner la cadena de conexión para que se pueda conectar a nuestra base de datos. Ahora, primero vamos a iniciar con nuestro servidor que es localhost, así que yo ya lo tengo por aquí, así que simplemente voy a copiar esto y vamos a poner acá nuestro nombre del servidor o nuestro origen de datos es localhost. Estos son diagonales pero invertidos, son doble, local SQL Express. Y vamos a poner acá punto y coma la base de datos, que recuerden todavía no existe. Y vamos a poner acá store-db. Punto y coma. Y bueno, lo siguiente ya es configuración que siempre utilizo. Es establecer una cadena de conexión segura. Y por último es crear un certificado también seguro. Así que vamos a poner Trust Server Certificate igual a true y punto y coma. Solo déjeme revisar si está bien esto. Data source. Igual, acá termina el punto y coma. Base de datos es igual a esto. Conexión segura, sí está bien. Y listo. Vamos a guardar estos cambios. Y de esa manera ya podemos
iniciar lo que es la relación entre el DB-Context y esta cadena de conexión. Y esa relación lo vamos a crear acá en program.cs. Vamos a poner acá al inicio algunas referencias que vamos a necesitar. Por ejemplo, using Microsoft.Entity Framework Core. Y también la carpeta donde se encuentra nuestro DB-Context, mystore.context. Y listo, solo es necesario eso. Y antes de construir la aplicación, vamos a poner lo siguiente. builder.service.addDBContext. Y acá vamos a poner el contexto. Y vamos a personalizar algunas opciones que en realidad son muy sencillas. Ahí está. Recuerden, esta es la clase que hemos creado recientemente, que está justo acá. Mantiene toda la configuración de nuestra base de datos. Y simplemente vamos a decir que va a utilizar la cadena de conexión que hemos configurado. Así que use SQL Server. Y para hacer el llamado justo a este archivo que tenemos acá, y en especial a este de acá, voy a copiar esto y voy a poner acá builder.configuración.getConnectionString y acá vamos a pegar 2 puntos y listo. Y muy bien, ya hemos terminado esa relación. Lo siguiente sería ya de una vez crear nuestra base de datos, así que voy a cerrar todo esto. Vamos a ir acá en herramientas o tools, en el NuGet Package Manager y vamos a ir acá en la consola. Esto nos va a abrir justo aquí abajo, como pueden ver. Acá tenemos la consola. Listo. Y hay algo importante acá, que nosotros debemos escoger el proyecto donde se encuentre el DB-Context. Como es el único proyecto, entonces no tenemos problemas. Y vamos a comenzar. Son líneas de comando que nos van a permitir crear esta base de datos. Primero se va a crear una migración. Una migración solo es una clase donde dice qué es lo que está agregando, qué es lo que está quitando y bueno, todos los cambios. Y esta línea de comando es así. Migration. Y vamos a poner, usualmente también ponen así. First migration, así de esta manera. Pueden poner si quieren en español. Voy a dar acá Enter. Y va a empezar con la construcción, así que vamos a darle algo de tiempo. No creo que demore mucho. Y dice que ya está, así que como pueden ver acá en el lado derecho se ha creado una carpeta migración y tiene 2 archivos. Vamos a ver. Bueno, el primer archivo acá se ha abierto. Y voy a minimizar esto un poco. Y acá tenemos simplemente, quiero ver la diferencia de uno de otro. Claro, uno es simplemente cómo está iniciando nuestra base de datos. Todos los parámetros, todas las tablas. Y el otro es, bueno, los cambios que se están realizando. Siempre crea 2 cada vez que creamos una migración. Si es que hacemos otra vez migración de, no sé, hemos editado algo de nuestro código, va a crear una clase ya, no va a crear 2. Y bueno, entonces como todo está bien, vamos a iniciar con crear la base de datos acá en SQL Server porque todavía no existe esa base de datos que hemos establecido acá en
Nuestro app settings es store-db, así que para ello vamos a poner update-database. Vamos a presionar enter y vamos a esperar. Crucemos los dedos y vamos a ver que no nos tilde algún error y todo está bien. Entonces vamos a ir acá a nuestra base de datos. Y bueno, necesito refrescar simplemente. Bueno, lo voy a hacer por esta flecha de acá, refresh. Y acá tenemos nuestra base de datos. Entonces vamos a examinar. Acá deberíamos tener nuestras tablas, que es categoría, orden, item, product y user. Recordemos que en categoría nosotros habíamos agregado dos filas, dos filas. Así que vamos a editar las 200 filas o vamos a hacer un select talk a las 1000 o simplemente pueden abrir una nueva consulta no es necesario, ¿sabes? Ahí está. Pueden abrir nueva consulta acá también. Si es que no vieron el paso, acá es select from category de esta manera y listo, ahí está. También si es que son nuevos en SQL Server, siempre asegúrense de usar la base de datos y ejecutan así las mismas, seleccionando las dos líneas y listo. Y ahí están las dos categorías que ya habíamos establecido por código. Y también podemos crear el diagrama acá, nuevo diagrama. Y acá están las 5 tablitas, que son muy sencillas. Voy a agregar cada una de ellas. Y listo. Tenemos de esta manera el user que voy a poner acá, el orden acá, orden item, categoría acá, product aquí y listo. Entonces ya están relacionadas tal y como está en nuestro gráfico de aquí. Claro que esto tiene un poco más por aquí y bueno, ya está. Muy bien, entonces las relaciones también lo podemos ver. Si bueno, no quiero eliminar. Podemos ver el detalle simplemente en las relaciones acá. Tenemos una. Y bueno, entre otras que tenemos por ahí. Y listo, entonces esto ya sería todo con la creación de base de datos. Así que voy a cerrar esto, pero quizás puedo grabar. Sí, lo voy a grabar esto. O guardar, listo, para que esté ahí más adelante. Esto de acá, esto voy a eliminar y me quedo con esto. Voy a cerrar todo esto de acá, ya no necesito las consolas. Y voy a cerrar también todo lo que son las pestañas y vamos a trabajar, o bueno, vamos a continuar trabajando. Muy bien, entonces lo vamos a dejar de esta manera, todo limpio y listo.